La muerte de Jesús en la cruz, trajo o está asociada con un acto profundo de relación. Aquel día, cuando esto sucedió, nació algo que no existía. Cuando Jesús muere, derrama toda su sangre, nace algo que no existía. Y eso algo que no existía se llama la iglesia. La iglesia no tenía nombre, no existía antes de Cristo. Comienza su nacimiento después de la muerte de Jesús. Y después de la muerte de Jesús, cuando la iglesia se establece, Él como cabeza de la iglesia espiritualmente, y nosotros los que creemos en su obra, injertados espiritualmente en su cuerpo, trajo como consecuencia también la venida del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, no se colocaba o no se asentaba en el cuerpo de todas las personas como actualmente sucede. Todo aquel que reconoce a Cristo tiene el Espíritu Santo como morada dentro de su cuerpo. Amén. Y Él nos guía a toda verdad. Entonces, la muerte de Jesús dio como nacimiento la iglesia, y la iglesia establecida trajo la venida del Espíritu Santo. Esa venida del Espíritu Santo usted la puede leer en su casa en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, y en la palabra nos enseña también que nosotros somos morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 16, 18, 19 dice que no podemos ignorar esta verdad, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Jesús expresó estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí estaba hablando Jesús acerca del arrebatamiento, dándoles un abreboca o un adelanto de lo que vendría posteriormente a su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Dios siempre ha deseado tener con el hombre relación. Cuando Él creó la primera pareja, era para que se multiplicara, se extendiera, pero mantuviera viva la relación con Él. Esta relación se rompe. Ustedes saben por qué se rompe: porque el pecado entró en la escena. El hombre voluntariamente, lo único que Dios le había dicho que no hiciera fue lo que hizo. Tenía plena libertad, tenía plena comunión con Dios, no se envejecía. La primera pareja fue hecha adulta, no fue hecha niña, sino adultos ya. Adán y Eva fueron hechos adultos, y ellos después comenzaron a procrear. La relación era perfecta entre el Creador y sus criaturas o sus hijos. Podían comunicarse, el hombre hablaba con Dios libremente, tenía una inteligencia sobrenatural para que gobernara y mantuviera en orden toda la creación que Dios ya había dispuesto para él. Todo lo que existía, Dios le ordenó o le delegó al hombre autoridad para que mantuviera el orden en la creación donde lo había puesto, llamado el Edén, como una atmósfera celestial donde moraba el hombre. Esa relación se pierde, hay una separación porque entra el pecado y ya
no puede haber una libertad de comunicación entre el hombre y Dios porque el pecado entró en escena. Sin embargo, Dios preparó un plan para que esa relación que se había roto se restableciera nuevamente. Amén. En el amor de Dios, Él pensó que la relación tenía que restaurarse nuevamente, pero el hecho, la acción cometida por el hombre era de un alto nivel y no podía ser restaurada por algo sencillo. Entonces se establecieron rituales, se establecieron ceremonias o sacrificios porque era necesario un derramamiento de sangre, porque en el libro de Levítico revela la palabra que la sangre es la vida de la carne, y eso es lo que derrama Jesús. Recordemos que se necesitaba para restaurar la condición del hombre, un hombre que derramara su sangre en un altar para así reconciliar la relación que se había roto. ¿Cómo lo hacían antes de Cristo? Traían un cordero, el mejor cordero del rebaño, y el sacerdote era quien ofrecía en el altar, en el lugar santísimo, la ofrenda delante de Dios. El sacerdote tenía que estar en excelentes condiciones de santidad para él poder presentar la ofrenda, porque si el sacerdote estaba en pecado, también moría en el lugar del sacrificio. Entonces, el sacerdote en condiciones de moralidad, en condiciones aceptables delante de Dios, ofrecía el sacrificio, pero era hombre y era un animal el que rociaban la sangre en aquel altar. Era de un cordero, era de un cabrito los sacrificios de sangre que se realizaban, hasta que llegó el sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesús, porque la sangre de Jesús era similar a la sangre de los primeros hombres creados, con la diferencia que los primeros pecaron, pero Jesucristo nunca pecó. Les he dicho en varias oportunidades que la sangre de Jesús era completamente santa desde el vientre de la madre, porque Jesús, a diferencia del resto de los seres humanos, no fue concebido por voluntad de varón. Es decir, María, siendo virgen, fue bendecida por el Espíritu Santo, estaba comprometida para casarse con José, y en ese proceso Dios interviene en su vida y ella voluntariamente accede a recibir dentro de su vientre lo prometido desde un principio, el Redentor que venía para nuevamente restablecer la relación entre el Padre y el hombre. Por eso la sangre de Jesús no era de José, porque no había estado con José. El Espíritu Santo descendió y posó sobre María y ella quedó embarazada. Les he dicho que la sangre de la mujer no pasa al torrente sanguíneo del niño. Por el cordón umbilical se alimenta o el niño defeca o suelta lo que tenga que soltar allí, pero no recibe sangre de la madre. La sangre que recibe el niño es la sangre del padre, la sangre del varón. Y en este caso era puesto por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que Jesús, después que es concebido, nace, se desarrolla y crece, se mantuvo en santidad todo el tiempo. Y en esa condición es la ofrenda perfecta que se presentó delante de Dios, porque el pecado se necesitaba aplicar juicio. Todo pecado tiene que ser castigado, merecía un juicio, y ese juicio descendió sobre la vida de Jesús, sobre la vida de Cristo. Por eso Dios acepta el sacrificio de Jesús y dice: no habrá otro sacrificio como lo han venido haciendo, porque este cumplió o satisfizo la justicia que Dios demandaba por el pecado. Amén. La sangre de Cristo es el sacrificio perfecto, y todo aquel que se llega por medio de la fe a la obra de Jesús recibe
la bendición y recibe salvación en su vida. Aleluya. Dios no solamente nos permite tener una relación aquí, sino que nos adelanta, nos da un panorama de la continua relación que Él va a tener con nosotros. Pronto, donde Dios lo decida, porque las condiciones están dadas, que la iglesia va a ser levantada, la iglesia va a ser ascendida, así como ascendió Cristo con un cuerpo de gloria. También en un tiempo donde Dios lo decida, mañana, la semana que viene, el mes que viene, cuando Él lo decida, porque las condiciones están dadas, Dios levanta a la iglesia. Y los que hayan muerto físicamente con la fe en Cristo, dice que se levantarán primero. Y nosotros nos uniremos con estas personas con cuerpos de gloria en las nubes para estar con Cristo por siempre. Amén. Ese periodo le da paso a otro tipo de relación con Dios, que es cuando estaremos ya con cuerpos de gloria en el reino de los cielos por un periodo de 7 años. Tampoco va a ser un periodo muy extenso. Un periodo de 7 años conocido como las bodas del Cordero, donde compartiremos en esos 7 años con Jesús. Y Él nos enseñará muchísimas cosas a cuerpo presente, mientras aquí en la tierra se escenifica o se lleva a cabo lo que se conoce como la gran tribulación. Una vez que ese periodo termina, viene otro periodo que se conoce como el milenio. Es cuando nosotros, los que estamos en el tercer cielo con Jesús, venimos con Él y Él coloca sus pies sobre Sión, sobre Jerusalén, para gobernar con Él aquí en la tierra por un periodo de 1000 años. Se conoce como, por eso se le dice el milenio, un periodo de 1000 años donde gobernaremos en la tierra junto con Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 11, verso 6 y verso 7, dice cómo será ese periodo. Es similar a como Dios deseaba que se desarrollara el Edén con Adán, Eva y sus hijos, pero ellos irrumpieron y Dios lo ha determinado para que vivamos en una condición de paz permanente, continua, durante el milenio. Dice, morará el lobo con el cordero. Ahorita el lobo no puede morar con el cordero porque se lo devora. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Hoy un niño no los puede pastorear, tiene que estar alejado de esta fiera. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Hoy el león es carnívoro, pero en ese tiempo también comerá lo mismo que come la vaca. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es las serpientes. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. Amén. Ese es un periodo donde estaremos relacionándonos con Dios. Y posteriormente a ese periodo viene lo que se conoce como la eternidad, donde estaremos ya por siempre, por siempre, por siempre, con nuestro Señor, con nuestro Creador y con nuestro Dios. Aleluya, amén. La eternidad en el libro de Apocalipsis habla de un juicio conocido como el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al verso 15. Y dice, y vi un trono blanco. En este juicio no va a estar la iglesia, no vamos a estar nosotros. ¿Para quién es este juicio? Porque ya nosotros, nuestro juicio lo llevó Jesucristo. Amén. Nuestros pecados fueron ya cargados en el cuerpo de Jesús.
Hoy nosotros estamos libres de pecado. Todo aquel que ha recibido a Cristo es libre de pecado. Pero la persona, si muere físicamente sin reconocer a Jesucristo, va a tener que presentarse en este juicio. El llamado el juicio del gran trono blanco, donde solamente estarán las personas que no recibieron a Jesús como Señor y como Salvador. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban allí escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo siguiente, el capítulo 21, en el verso del 1 en adelante, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte de Jesús tiene una connotación muy profunda. Los judíos, muchos de los judíos actualmente están esperando al Mesías, porque no aceptaron a Cristo, porque no llenó las expectativas que ellos tenían. Ellos esperaban a alguien que restaurara el templo en Jerusalén, que tuviera una enseñanza diferente a la que mostró Jesús, porque Jesús vino a plantarse como rey también. Él dijo, han escuchado ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amen a sus enemigos. Amén. Dijo, no solamente el que es encontrado en el acto de adulterio es pecado, sino aquel que ya en su pensamiento mira a una mujer, o una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Es decir, que Jesús no la vino a poner más fácil. Jesús vino a señalar la condición de pecado que había en el corazón de la persona, en el corazón del hombre. Entonces, en la cruz se realizó un juicio, y la razón es reconciliar al hombre con Dios. Ya el Mesías vino. Amén. Es Jesucristo. Nosotros no estamos esperando otro Mesías para que nos salve. Ya Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esperamos es que Él nos revista con un cuerpo nuevo, similar al de Él, para seguir en el proceso de relacionarnos con Él cada día más y mejor. La justicia de Dios exigía un castigo por el pecado. Exigía que se castigara el mal que el hombre había hecho. Sin embargo, el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13 y verso 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Qué pecado nos perdona Jesús?
Todos, amén. ¿Qué pecado nos perdona Jesús? Todos, ¿lo puede decir? Todos. Los pecados son perdonados a través de la obra de Cristo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El enemigo puede pararse y decir que no merecemos justicia o salvación por el mal que hemos hecho, por el daño, por los errores, por la desobediencia en la que hemos vivido. Sin embargo, Jesús se planta ante el Padre y dice: sí, cometió esta falta, cometió este error, cometió esta falla, vivió desordenadamente, pero me reconoció a mí como Señor y Salvador, y todo ese mal y todo ese pecado yo lo absorbí, y Él queda libre. Amén. Entonces, no hay acusador delante de Dios que nos pueda decir lo contrario a lo que ya somos. Somos hijos de Dios, libres de condenación, y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre. Amén. En Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablando de Jesucristo, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En este pasaje nos habla de iniquidad, nos habla de rebelión y nos habla de pecado. Y la iniquidad es como ese ADN en la naturaleza humana que nos mueve a hacer lo malo, que nos mueve a ser egoístas, que nos mueve a ser egocéntricos, que nos mueve a contrariar las cosas de Dios, y da paso también a la rebeldía. Rebeldía es todo lo que hace oposición a la voluntad de Dios. Todo aquello que se opone al deseo de Dios es rebeldía. Y iniquidad es lo que promueve, lo que en la naturaleza del hombre lo lleva a hacer lo incorrecto, la inmoralidad, el desearle mal a otro, el causarle daño a otra persona. Eso es producto de la iniquidad. Y la iniquidad y la rebeldía dan como resultado el pecado. Y el pecado nos separa de la presencia de nuestro Dios. Pero hay buenas noticias. Amén. Hay buenas noticias. En medio de lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país, en medio de lo que la palabra hasta ahora ustedes han recibido, hay buenas noticias. Amén. Hay una buena noticia. Y la buena noticia es que, primero, Cristo, a través de su obra, perdonó y perdona todos nuestros pecados. Jesucristo perdonó los pecados de la gente de su tiempo, incluso los que lo castigaron, los que desgarraron sus tejidos, los
que lo golpearon y llevaron a la cruz, las últimas palabras de Jesús antes de entregar su cuerpo, antes de entregar su espíritu al Padre, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Era necesario que Jesús derramara su sangre como había estado profetizado. Y posteriormente, 3 días después, Él se levantaría triunfante sobre la muerte, sobre el infierno, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y está para perdonar los pecados de su tiempo y los pecados del futuro. Y dentro de esos pecados futuros estamos nosotros. Él nos perdonó y nos perdona los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. Amén. Esto no es para que tengamos una puerta abierta para decir vamos a hacer lo que queramos porque Jesús nos perdona, sino que ya saber que cualquier error o falla que nosotros cometamos, porque la naturaleza vieja todavía camina con nosotros, tenemos un abogado que nos defiende, la sangre de Cristo nos limpia y no hay mal en este mundo que nos separe de lo que ya recibimos de parte de nuestro Dios. Salvación eterna. Amén. Salvación eterna. Segundo, Dios desea que en la relación que tengamos con Él y con su palabra, gocemos de plena salud. Amén. Le puede decir al que está al lado: Dios te quiere sano. Dios te quiere sana. Dios te quiere sano. Aleluya. Jeremías capítulo 33 verso 6. Jeremías 33, 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Hay enfermedades que son producto de las condiciones del ambiente, del deterioro de los órganos del cuerpo por envejecimiento, de una u otra cosa. Si el arrebatamiento no llega antes de unos 80 o 100 años, todos los que estamos aquí vamos a pasar por esa guillotina llamada la muerte. Nadie aquí de los que están presentes dentro de 100 años estará vivo. Si Cristo no aparece en ese tiempo, yo espero que en este lapso ser arrebatado. Amén. Porque la muerte es producto del pecado. La muerte es producto, no estaba en el plan de Dios que tocara la vida de los seres humanos. Pero hay enfermedades que son producto de la naturaleza que nos rodea. Pero hay enfermedades que rompen no solamente el equilibrio de la salud de la persona, sino la relación con Dios, porque son producto de demonios, productos de espíritus de las tinieblas que se posesionan en la persona. ¿Cómo se posesionan? ¿Cómo le da lugar la persona a un demonio? Los demonios, como son espíritus, no se ven, pero el ser humano le da lugar cuando está continuamente practicando un pecado, cuando está repetidamente practicando un hecho malo, le da cabida a un espíritu para que se posesione de él. Cuando asiste a una sesión espiritista, dime si ha ido a la Universidad de los Espiritistas aquí en Venezuela, la montaña de Sorte. Está como más embalsamado para que el espíritu malo le posesione y necesita liberación. Amén. En esta iglesia creemos en la liberación. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Amén. Y ese ministerio lo continúa la iglesia revestida con el Espíritu Santo. Nosotros enseñamos la palabra, predicamos de Jesucristo como el único Señor y Salvador, oramos por los enfermos, creemos en la sanidad, nos declaramos sanos completamente porque estamos pegados a la fuente de salud que es Jesucristo, y echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Una mujer, en el libro de Lucas capítulo 13 verso 11, dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años, Lucas capítulo 13 verso 11 en adelante, una mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad.
no era una enfermedad natural, no era producto del envejecimiento, era motivada por un espíritu malo que se había apoderado de ella y andaba encorvada, es decir, la había jorobado, le había doblado la columna vertebral y en ninguna manera se podría enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, fíjense lo que pasó. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, porque era como nosotros estar aquí reunidos un domingo, y una persona que esté bajo esa condición enferma, pero por un espíritu malo, Cristo la declara libre, quedó sanita, quedó liberada. En lugar de exaltar a Dios, estaban criticando porque lo había hecho en un día sábado, y el día sábado no se podía hacer nada, casi la gente no podía ni respirar, porque adoraban más el día que la persona o el Dios que creó el día. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Esto era lo que decían ellos. Oye, si algún enfermo quiere ser libre de enfermedad, que venga, hablando en el término de hoy, venga de lunes a sábado, pero el domingo no. Esa era la mentalidad de religiosidad que tenían los maestros y sumos sacerdotes de aquel entonces. Entonces el Señor les respondió, Jesús les respondió a lo que ellos les están diciendo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre o lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hay enfermedades y ataduras que son por espíritus de las tinieblas. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 14, nos habla de un hombre que la lengua la tenía trabada, mudo, pero la mudez no era algo por problemas de lingüísticos o de naturaleza humana, sino espiritual. Dice Lucas capítulo 11 en el verso 14: estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Qué estaba echando fuera? Un demonio que era mudo, o sea que los hay de todas clases. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esto no es para que usted cuando ve un mudo dice: ese bicho está endemoniado. No vaya a acusar a un mudo inocente. Eso tiene que revelárselo Dios a su espíritu. No vaya a ser que usted conozca un mudo y diga: yo sé, tenés un bicharango dentro. No es así, porque puede ser un problema congénito, un problema de naturaleza humana, de la misma maldición que corre por el género. Pero en este caso era un demonio que le tenía trabada la lengua, y cuando Jesús lo echa fuera, el mudo habló. Amén. El mudo habló. Entonces hay enfermedades que son de naturaleza espiritual, y una persona cuando tiene esta condición no puede tener una relación buena, agradable con Dios. Aleluya. Ya nosotros como hijos de Dios, tenemos que entrar en un proceso de mejorar nuestra relación con Dios. Ya nos hizo hijos. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y dice que todo el que lo recibe por medio de la fe se constituye en hijo. Pero como hijos necesitamos un proceso de restauración de nuestros pensamientos. Y si hay ligaduras demoníacas, tienen que ser echadas fuera. Amén. Tienen que salir de nuestros cuerpos. El demonio oprime la mente, oprime las emociones de la persona, no lo deja caminar en plena libertad, le distorsiona sus pensamientos y lo mantiene bajo
su yugo para doblegarlo y no permitir que la paz de Dios ni la presencia de Él fluyan como Dios desea que la tengamos todos nosotros como hijos. Amén. Ya nosotros hemos sido perdonados. Tenemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Si usted muere físicamente hoy, usted se va derecho al cielo si tiene Cristo. O si Cristo viene y dice, me llevo a la iglesia hoy, usted también se levanta con los que Jesús llama a su presencia. Amén. Pero necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. El hombre necesita darle el corazón a Jesucristo. Y digo corazón porque tenemos que hacerlo en esa magnitud de todo corazón. No por emoción, no porque alguien me está diciendo en el oído, obligando. Tiene que ser voluntario, pero de todo corazón. Cuando una persona recibe a Cristo de todo corazón como su Señor y como su Salvador, que reconoce que Él es el que le quita el pecado, que lo limpia y lo va a ayudar a caminar junto a Él en victoria en esta tierra, tiene salvación permanente. ¿Quiénes se apartan? El que nunca recibió a Cristo de todo corazón, el que nunca recibió a Jesús en plenitud, en espíritu. Pero todo el que recibe a Cristo de todo corazón nace de nuevo. Amén. Y todo el nacido de nuevo tiene relación con Dios. Y vamos perfeccionándonos. Siempre vamos a tener enfrentamientos, adversidades, batallas, pero ya no caminamos desde una posición de derrotas, caminamos desde una posición de victoria. Amén. Porque estamos tomados de la mano de Jesús y Él es nuestra garantía de victoria sobre cualquier adversidad, llámese enfermedad, llámese carencia económica, llámese cualquier tipo de relación en casa o fuera de casa. Tenemos victoria en Cristo. Amén. Somos más que vencedores a través de la victoria de Cristo Jesús en el Calvario. Aleluya. Aleluya. Entonces, Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. Libres para servir a Dios. Libres para recibir la guianza del Espíritu Santo. Libres para no tener pensamientos que nos opriman, sino pensamientos que nos hagan caminar sabiendo el bien, sabiendo que nos esperan cosas mejores, cosas buenas. El que tiene la mente de Cristo sabe que el día de mañana va a ser mejor que el día de ayer. Amén. No espero días peores, espero días mejores. No espero días de fracaso, espero días para exaltar y glorificar el nombre del Señor con victorias y más victorias en el nombre de Jesús. Amén. Victorias y más victorias. Batallas habrán, sí, pero Dios ya nos ha adelantado sobre toda adversidad tenemos victoria asegurada con Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas te librará el Señor. Aleluya. De todas ellas te librará el Señor. Así que Dios no solamente ha venido para salvarnos, sino para que vivamos en salud. La misma salud que tiene Cristo hoy, la tengamos nosotros aquí también. La misma salud que gozó Jesús mientras caminó sobre la tierra, porque saben que Jesús nunca se enfermó. Él lleva la enfermedad nuestra cuando es puesto en el madero, porque había una maldición ya prescrita, que todo el que era puesto en un madero era maldito. Deuteronomio 21, 22. Pero Cristo nunca se enfermó. Y Él se levanta posteriormente cuando recibe toda la maldición, todo el mal que el hombre había desatado por la desobediencia, lo lleva a Él en la cruz. Todo el juicio Dios lo desató sobre el cuerpo de Jesús, para que el hombre, cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, reciba salvación, reciba liberación, reciba vida, reciba salud. Amén. La salud, usted cuando esté en el tercer cielo con un cuerpo de gloria no la va
no va a necesitar pedirla porque la va a tener permanente. La necesitamos aquí, que tenemos situaciones adversas a nuestro alrededor. Necesitamos mantenernos conectados a la fuente y sabiendo de que en Cristo somos sanos. Y hay una palabra que se las he venido repitiendo en el primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Al final de este verso quiero que usted lo internalice, que usted ore con él y que se haga una realidad en su vida. Aleluya. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Claro, para nosotros no es el día del juicio. Para nosotros es un día, cuando estemos en la presencia de Dios, para recompensas. Pero para que tengamos confianza en el día de la crisis, en el día de la adversidad, pues como Él es, ¿como quién? Como Jesús es hoy. ¿Cómo es Jesús hoy? ¿Enfermo o sano? Sano. Él llevó la enfermedad, pero se levanta sano. Él llevó la muerte, pero se levanta con un cuerpo, se resucita venciendo la muerte. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Así somos nosotros en este mundo. Así que una mujer, escuché, recibió esta misma palabra y fue al médico, sentía un malestar y el médico le dijo: tiene un tumor, y por lo que se observa allí en el eco, en el examen, es un tumor maligno. Ella dijo, tomó el examen y declaró esta palabra: como Él es, así soy yo en esta tierra. Jesús, tú no tienes ningún tumor, tú no tienes ninguna protuberancia, tú no tienes ningún mal en tu cuerpo, y tu palabra me dice que así como tú eres, así también soy yo en esta tierra. ¿Ven? Entonces tenemos que relacionarnos con lo que Dios nos ha dicho que somos. Si Dios nos ha dicho que tenemos la salud a nuestro alcance, tenemos que declararla, tenemos que creerla, tenemos que confesarla y tenemos que declarar lo que nos corresponde como herederos del reino. Somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, que la misma herencia en la magnitud que le corresponde a Jesús, también nos corresponde a nosotros. Amén.